Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy voy a hablar de un tema que a mucha gente que va comenzando le causa dudas y un tema que creo que a muchos que ya llevamos más tiempo tocando, que ya tenemos algo más de experiencia y que a lo mejor incluso ya hemos tocado una o varias veces en público, nos resulta un tanto indiferente. Y esto es porque ya nos acostumbramos a que esto es de cierta forma, pero creo que si nos ponemos a cuestionar un poco más el por qué hacemos las cosas de la forma en que las hacemos, podríamos llegar a un debate bastante interesante. Y de forma más específica, hoy quiero hablarles de cómo deberíamos tocar una pieza a la hora de estar en un recital o un concierto. Deberíamos tocarla de memoria siempre, deberíamos tocarla leyendo. ¿Hay alguna de estas dos opciones que sea mejor que la otra? Hoy en día casi siempre que vamos a un concierto de un solista, ya sea en piano o en cualquier instrumento, muchas veces se toca de memoria y estamos muy acostumbrados a que esta sea la regla. Entonces a veces pensamos que esto es lo que tenemos que hacer, que eso es lo correcto, aunque también por ahí de repente mucha gente me ha preguntado o me dice, bueno, es que yo ya me aprendí la pieza y pues la estoy tocando de memoria, pero siento que estoy mal porque no la estoy leyendo y entonces solo estoy memorizando y no sé leer o seguir una partitura. Y bueno, para poder hablar más de esto creo que es importante tener un contexto de por qué ahora acostumbramos siempre a tocar de memoria cuando tocamos nosotros solos, porque bueno, si ustedes han visto una orquesta o si han visto un ensamble más pequeño, no sé, de música de cámara donde haya un pianista, un violinista y tal vez un chelista, ahí normalmente sí se toca leyendo, pero ¿por qué el recital del solista siempre ahora estamos acostumbrados a verlo de memoria? Es importante saber que esto no siempre fue así, esto es algo que se empezó a establecer a partir de el periodo que nosotros conocemos como periodo romántico, este periodo que comprende a grandes rasgos lo que es el siglo XIX, tal vez un poquito antes, un poquito después. Y es que antes de esta época la costumbre realmente era todo lo contrario, se favorecía el tocar siempre o casi siempre leyendo de una partitura y de hecho estaba mal visto tocar sin utilizar la partitura para poder seguir lo que el compositor había escrito. Se veía un poco como pretencioso, se veía como que se quería llamar la atención hacia uno mismo como intérprete y no tanto a la música. Y bueno, además también una cosa que hay que recordar es que esto del concierto del solista, como lo conocemos ahora, también fue una invención de esa época, del siglo XIX. Anteriormente a eso, muchas veces las presentaciones de los músicos eran presentaciones mixtas, en donde lo mismo podías tener al inicio un cantante y después un pianista y a lo mejor al final una orquesta, pero no era la costumbre como hoy conocemos el que una sola persona tuviera un concierto para sí mismo. Y bueno, una de las personas más conocidas por realizar esta cuestión de normalizar el tocar las obras de memoria fue Clara Schumann, quien no necesariamente fue una de las primeras en hacer este tipo de cosas, pero sí fue una de las figuras que más llamó la atención al hacerlo, porque en algún momento interpretó la sonata apasionata de Beethoven completamente de memoria. Esta es una de las sonatas más largas, es una sonata complicada y bueno, digamos que en su época no fue muy bien visto que hiciera esto. Y bueno, realmente Clara no fue la primera en llevar a cabo este tipo de actos. Ya anteriormente de Mozart se tiene registros de que lo hacía cuando era niño y por ahí hay una anécdota muy curiosa de Czerny. Recordemos que Beethoven fue maestro de Czerny y por ahí hay una anécdota de que en una de las visitas que estos dos hicieron a uno de sus mecenas, un cierto príncipe austriaco, resulta que en esa visita Czerny tocaba diferentes sonatas de Beethoven de memoria a la orden del príncipe. El príncipe seleccionaba una y él la tocaba de memoria para su disfrute. Y a Beethoven no le parecía mucho esto, decía que iba a perder la práctica de poder leer a primera vista o de poder leer una partitura mientras estaba tocando, y además decía que aunque recordara todas las notas perfectamente, seguramente iba a olvidar muchas cuestiones de expresión importantes. Igualmente otros personajes muy conocidos por empezar a llevar a cabo este tipo de cuestiones son Mendelssohn y Paganini. Y bueno, obviamente Franz Liszt, que es una de las figuras principales que tenemos en el piano y que además es responsable, junto con Paganini tal vez al mismo nivel, de comenzar a establecer más de manera definitiva esta figura del solista, del concertista, y de comenzar a establecer todo este concepto del recital solista como tal. Y esto es muy importante porque algo que comenzó a suceder también es que a partir de estas fechas, por este tipo de prácticas de establecer el recital solista y por gente como Mendelssohn, que empezó a recuperar música más antigua como la música de Bach, se empezó a hacer, digamos, una especie de canon. ¿A qué me refiero con esto? A que
se empezaron a establecer ciertos compositores como los compositores que todo mundo tocaba en los recitales y como los compositores valiosos. Entonces, esa costumbre que tenemos ahora de tocar siempre en recitales una obra de Bach, una obra de Beethoven, una obra de Chopin, yo qué sé, esa costumbre de tocar siempre a los mismos y de que nuestros recitales estén estructurados así es una costumbre que también viene de esa época. Igualmente ha empezado a haber ciertas ideas que influyeron mucho en que se comenzara a aceptar que los intérpretes tocaran de memoria, y no solo se comenzara a aceptar, sino que ya el público lo demandaba. En primera, cuando el recital como tal se comenzó a desarrollar, fue en esta época de virtuosismo, que fue el romanticismo. Gente como Liszt eran conocidos por el espectáculo técnico que podían dar. Y bueno, número uno, cuando estás tocando repertorio tan complicado, es un tanto imposible que te lo aprendas o que lo puedas tocar si no lo estás tocando de memoria. Intentar tocar cosas como por ejemplo los estudios trascendentales de Liszt o los estudios de Chopin leyendo, dudo mucho que haya gente que lo pueda hacer, o si la hay, pues es muy poca gente en el mundo, y aún así a primera vista dudo que se pueda hacer. Creo que al menos tendrías que haberlos estudiado un poco. Aunado a esto, también comenzó a surgir la idea de el artista inspirado, esta romantización que yo creo que existe todavía mucho hasta nuestros días, de que cuando uno toca es porque te viene la inspiración y porque estás bien metido en la música y estás en una especie de trance. Y obviamente el estar leyendo de una partitura no embona con esa idea de lo que es un intérprete, con esa idea de lo que es un artista. De hecho, algo muy curioso y que no sé si sea simplemente una coincidencia es que, por ejemplo, en inglés, para decir que uno se aprende una pieza de memoria, se dice "you know it by heart". Y si nosotros traducimos eso, pues podríamos decir que es el equivalente a decir que te la sabes de corazón. Entonces, bueno, se podrán dar cuenta que alrededor de todo esto de tocar algo de memoria hay muchas cosas, y curiosamente también pasaron algunas anécdotas que a mí me hacen mucha gracia. Ya les decía yo que Clara Schumann fue una de las que comenzó a llevar a cabo esto de tocar de memoria, y resulta que hacia el final de su vida ella comenzó a tocar de nuevo con partituras. Personajes que son un poco menos conocidos, pero que en su momento fueron grandes pianistas, como Anton Rubinstein, no Arthur, sino Anton Rubinstein. Son personajes que en sus años dorados tocaban de memoria y eran muy famosos por su virtuosismo y por la calidad de pianistas que eran, y son personajes que incluso ya hacia sus años finales declaraban que se sentían un poco esclavos de esta costumbre de tocar de memoria, porque obviamente con la edad ya no era tan fácil y los nervios incrementaban. Digamos que ya era también un tanto una tortura, y esas son cosas que casi de forma literal llegaron a decir varios de estos hipervirtuosos que en sus años dorados disfrutaron de tocar de memoria y de ser aclamados por el público, y ya hacia el final de sus días fue todo lo contrario. Empezaron a sentir que no era tan beneficioso y que les ponía ciertas restricciones. Y ahora regresemos a nuestro tiempo actual. La verdad es que hoy en día la mayoría de los recitales solistas se tocan de memoria, pero yo creo que valdría la pena cuestionar un tanto si esto vale la pena. Como ya dije, hay situaciones en las que memorizar repertorio puede ser no solo deseable, sino que a veces es necesario, completamente indispensable, como cuando uno toca piezas súper virtuosas. Pero también puede haber muchas buenas razones para tocar leyendo, aunque sea un recital solista. El otro día veía un canal de piano que ya había visto hace mucho tiempo, pero digamos que en estos días lo he estado viendo más constantemente y se los recomiendo mucho, se los voy a dejar por aquí. Es de un maestro de Estados Unidos y él hablaba de una cosa que creo que es muy cierta. Él hablaba de que a lo largo de nuestra carrera como pianistas destinamos una cantidad enorme de tiempo a trabajar repertorio de memoria, a hacer exámenes de memoria, a hacer audiciones de memoria, a titularnos tocando repertorio de memoria, y él cuestionaba si esto realmente era necesario e incluso si era deseable, porque él, la propuesta que hacía era que realmente ya en la vida profesional pocas veces alguien te va a pagar y te va a decir que el que memorices el repertorio es completamente indispensable. La verdad es que mientras lo toques y lo puedas tocar bien, da igual si lo lees o si lo memorizas. Y justamente en concordancia con esto, últimamente también se ha visto mucho que intérpretes de talla mundial empiezan también a tocar muchas veces leyendo. Hace poco Yuha Wang vino a México y tocó un concierto para piano y orquesta y lo tocó leyendo del iPad. Y yo creo que si lo hizo fue porque lo que estaba tocando era una pieza bastante intrincada de música contemporánea. Era además un estreno de un
compositor que todavía está vivo. Y muchas veces cuando se trata de ese tipo de cuestiones, la verdad es que el repertorio se tiene que poner así. Entonces realmente no hay tiempo para estar memorizando, sino que es mucho más fácil leerlo, y más si eres alguien que está al nivel de gente como Yuja. Hace poco que hablábamos aquí en el estudio con uno de los mejores lectores a primera vista que hay en el país, él nos decía que justamente ya no memorizaba tanto porque para su trabajo, para poder tocar 10 conciertos en un mes, le era mucho más fácil simplemente revisar tal vez las partes difíciles y lo demás leerlo, y podía dar una interpretación bastante buena. Y ahora justamente con lo de la pandemia, mucha gente está organizando conciertos en línea, y muchos de estos conciertos son conciertos un tanto express, en el sentido de que se organizan de manera rápida y pues tienes que presentar un repertorio sin tener 2 meses para memorizarlo, ¿no? Porque dentro de 2 meses a lo mejor ya terminó la pandemia y ya no va a ser necesario el concierto en línea. Justamente también hace unos días vi una transmisión de uno de los pianistas mexicanos que más admiro, de Abdiel Vázquez, y tocó varias piezas de Chopin, piezas tan complicadas como la Polonesa Heroica, como una de las baladas, y estaba leyendo. Y bueno, yo por ejemplo no me considero con el nivel para poder dar un concierto leyendo repertorio de esa dificultad, pero para la gente que lo puede hacer, yo creo que es mucho más práctico. Y bueno, finalmente, ¿cuál es la conclusión de todo este rollo que les he estado contando? Lo que decíamos al principio era que tratábamos de identificar si había una cosa que fuera mejor que la otra, tocar de memoria, tocar leyendo. Y yo creo que ambas cosas es necesario trabajarlas. Por ahí también muchas veces se dice que la gente que memoriza muy bien no lee mucho, y la gente que lee muy bien no memoriza tan bien. Y en general yo he encontrado que eso es más o menos cierto. No todos los casos son así, pero digamos que sí una mayoría, al menos en mi experiencia. Y en ese sentido yo lo que diría es que todos deberíamos de trabajar nuestra lectura y nuestra memorización al nivel más avanzado que podamos, y que si para un recital o un concierto no es necesario memorizar las obras, pues que no lo hagamos. ¿Por qué habríamos de gastar ese tiempo extra que al final no nos va a influir en cómo tocamos ya en el escenario, y que a lo mejor hasta nos puede ofrecer seguridad ante los nervios, cuando simplemente podemos hacernos la vida más fácil y tal vez leer ciertas cosas? Yo, por ejemplo, de los últimos recitales que di, digamos, de manera independiente, no en mi escuela, sí, gran parte lo hice de memoria, pero ciertas piezas que preparé un poco más rápido, que eran más sencillas, las estuve leyendo. Algunos preludios de Chopin, por ahí uno de los nocturnos, y la verdad es que quedé contento con cómo salió. Entonces, para mí lo que debería pasar es que si alguien puede dar un recital leyendo, que lo dé leyendo. Eso no implica que toques con mala calidad las obras, ni que no las estés estudiando, ni que no le estés dando la importancia que tiene. Y bueno, definitivamente también siempre va a haber repertorio que va a ser necesario memorizar por el nivel de dificultad que implica tocarlo. Pero bueno, hasta aquí llega este video. Díganme ustedes qué opinan de todo esto. Díganme cuál ha sido su experiencia. ¿Han tenido algún maestro que les prohíba tocar leyendo y que siempre les diga que tienen que tocar de memoria, y que esa fuerza tocar de memoria? ¿Tienen maestros que les permitan dar sus recitales leyendo de la partitura, aunque tal vez ya la pieza la tengan algo trabajada? Y díganme ustedes también qué piensan. ¿Es mejor una cosa u otra? ¿Creen que alguna de las dos está mal? ¿Creen que deberíamos abandonar esta costumbre de memorizar todo? ¿O creen que no? ¿Creen que está mejor y que es más seguro? Díganme qué piensan en los comentarios. Denle like al video si les gustó, suscríbanse al canal, síganme en las otras redes sociales, están en la descripción del video. Síganme también en Patreon si es que ustedes desean apoyar este canal y al mismo tiempo ganarse algunas recompensas, como una transmisión extra en vivo al mes y otras cosas que tengo por ahí. En fin, espero que estén bien y nos vemos para el próximo video.